powerful quake was felt in Cyprus, Lebanon, Syria. La ciudad eterna fue testigo de algo que nadie esperaba, un acontecimiento que irrumpió en la normalidad sin dar ninguna oportunidad de escape, sin piedad para quienes quedaron atrapados en su radio de acción. Las entrañas de la tierra bajo la metrópoli sagrada se convulsionaron violentamente. El cielo cambió de color y después llegó una calma tan pesada que resultó más aterradora que la propia sacudida. No fue un simple registro sísmico, no fue actividad geológica común. Lo que ocurrió eligió un punto exacto, un suelo antiguo cargado de simbolismo profético, mientras ignoraba estructuras modernas alrededor. Los expertos quedaron en silencio. Las autoridades midieron cada palabra y millones de personas en todo el mundo comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué Jerusalén? ¿Y por qué ahora? En este video vas a descubrir qué ocurrió realmente, qué dice la ciencia y por qué las escrituras ya habían advertido algo así. Quédate hasta el final, porque esta señal podría estar marcando el comienzo de algo mucho mayor. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que todo lo que considerabas inmutable simplemente se desintegra frente a tus ojos? Visualiza esto. Estás recorriendo las vías milenarias donde la humanidad misma escribió sus capítulos más trascendentales. Las piedras bajo tus pies han absorbido el eco de emperadores, profetas y conquistadores. Súbitamente, la realidad que dabas por sentada comienza a desmoronarse literalmente. En ese instante crítico, ¿catalogarías lo sucedido como mera geología o percibirías las huellas de algo infinitamente más trascendental? Prepárate, porque lo que revelaremos a continuación tiene el potencial de revolucionar por completo tu comprensión de la época que nos ha tocado vivir. La catástrofe se materializó de la nada absoluta. Ningún indicio previo, ninguna oscilación preliminar, ningún intervalo para buscar refugio. La vida transcurría con su ritmo habitual en las antiguas calles cuando, sin previo aviso, el fundamento mismo sobre el que descansa la civilización empezó a comportarse como si estuviera vivo. El cambio fue fulminante y demoledor, pulverizando en microsegundos la ilusión de permanencia que los habitantes habían construido durante décadas. La brutalidad del suceso dejó a todos desarmados emocionalmente. Los primeros informes que llegaban desde diferentes puntos confirmaban algo que aumentaba exponencialmente: la gravedad. La perturbación no respetaba fronteras políticas. Desde las costas de Chipre hasta los valles del Líbano, atravesando las tierras sirias, la población sintió como la corteza terrestre se rebelaba. Quedaba claro que no enfrentábamos un fenómeno local, sino una convulsión de escala continental. Pero había algo en la naturaleza misma del evento que helaba la sangre. Los sismos tradicionales siguen un protocolo: pequeñas alertas que van increciendo, permitiendo cierta anticipación. Esta vez, el manual quedó destruido. La Tierra simplemente decidió moverse sin ceremonias ni prólogos. Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Este comportamiento anómalo encuentra su reflejo exacto en advertencias escritas hace 2 milenios. Las sagradas escrituras hablan de destrucción que llega cuando menos se espera, cuando la humanidad se siente más segura de sí misma. Mientras proclaman tranquilidad y protección, la aniquilación los alcanzará sin misericordia. Así lo registra la primera carta a los tesalonicenses en su 5º capítulo, 3er versículo. El factor sorpresa fue absoluto, total, devastador. Quienes lo vivieron en carne propia
batallan para articular con palabras lo experimentado. Antes de procesar conscientemente que el suelo danzaba bajo sus pies, sus cuerpos ya habían detectado otra anomalía, un rugido. No era un sonido ordinario, brotaba desde profundidades insondables, un lamento gutural que parecía emanar del núcleo mismo del planeta en lugar de descender desde las alturas. Las ondas sonoras no solo penetraban los tímpanos, atravesaban la estructura ósea, los órganos, cada célula. Era como si el planeta entero estuviera gritando en un idioma olvidado. Este fenómeno acústico encuentra paralelos asombrosos en textos antiquísimos. Las escrituras hebreas describen con precisión inquietante estos momentos de caos planetario. El mundo se estremeció hasta sus raíces más profundas. Los pilares que sostienen las cordilleras se tambalearon. Palabras preservadas en el Salmo 18, séptimo versículo. Para los testigos presenciales en las calles de Jerusalén, esas frases dejaron de ser literatura religiosa abstracta para convertirse en reportaje periodístico. Pero aquí es donde la narrativa toma un giro que desafía toda lógica convencional. Lo que los habitantes de la metrópoli santa ignoraban en ese momento de terror era que este cataclismo representaba únicamente el prólogo de una secuencia de acontecimientos que pulverizarían las fronteras entre lo posible y lo imposible, entre la ciencia y la profecía, entre el pasado y el futuro. Conforme la convulsión recorría el entramado urbano, algo inexplicable se manifestaba: la sincronicidad. Diferentes sectores de la ciudad, separados por kilómetros, reaccionaban al unísono como si una inteligencia invisible los dirigiera. Los adoquines se levantaban simultáneamente, las fortificaciones ancestrales se fracturaban en el mismo instante. Los cimientos que habían desafiado el paso de los siglos respondían a un llamado invisible. No había propagación gradual del daño de un punto a otro. Todo sucedía a la vez. El movimiento poseía una cualidad casi orquestada, como si las diferentes capas geológicas que conforman Jerusalén estuvieran entrelazadas por hilos invisibles, todos ellos siendo jalados por una mano única. Edificaciones que habían contemplado el ascenso y caída de imperios, que habían sobrevivido a ejércitos y conquistadores, se movieron al unísono como piezas de un rompecabezas cósmico. Esto destruía la creencia arraigada de que la longevidad equivale automáticamente a invulnerabilidad. Lo que amplificó el shock psicológico fue la manera en que todo cesó. No hubo decrescendo, ninguna disminución gradual de la intensidad. El fenómeno se evaporó tan instantáneamente como había aparecido, dejando en su lugar un vacío sonoro que resultaba ensordecedor. La gente quedó congelada en posturas inverosímiles, los músculos tensos, los ojos muy abiertos, sin certeza alguna sobre si el peligro se había disipado o simplemente estaba tomando aliento antes de un segundo asalto. Esa quietud antinatural hacía imposible procesar lo ocurrido porque no proporcionaba cierre emocional alguno. La certidumbre se evaporó en cuestión de latidos. La ausencia de señales preliminares, el alcance geográfico masivo y la terminación abrupta se fusionaron para grabar el evento en la memoria colectiva con hierro candente. No fue únicamente el terreno lo que se sacudió, fue la arquitectura mental de seguridad que cada persona construye para funcionar en el mundo. La ciudad eterna recibió un recordatorio brutal de cuán endebles son las certezas cuando los cimientos mismos del mundo deciden reescribir las reglas, haciendo eco de verdades ancestrales que atraviesan las escrituras sagradas. Cuando aquello que sostiene todo lo demás se mueve, absolutamente todo lo construido encima enfrenta su examen final. Déjame plantearte algo que probablemente nunca consideraste con seriedad. ¿Cuánta confianza depositas realmente en la solidez del mundo material?
¿En qué momento dejamos de cuestionar si las estructuras que nos rodean son realmente tan permanentes como asumimos? Los moradores de la ciudad sagrada poseían respuestas definitivas a estas preguntas hasta ese día fatídico. Contemplaban las murallas antiquísimas que habían resistido el embate de invasores babilonios, romanos, cruzados y otomanos, y extraían de esa historia una sensación de invencibilidad. Sin embargo, lo que el destino tenía reservado les demostraría que existen potencias operando en dimensiones que escapan completamente a nuestra percepción limitada. Cuando los equipos de evaluación comenzaron a compilar información, el miedo experimentó una metamorfosis. Ya no era simplemente temor ante la destrucción física, se transformó en algo más visceral al descubrirse dónde exactamente se había concentrado el daño. Las lecturas sismográficas y los relevamientos topográficos señalaban de manera inequívoca hacia un solo lugar: la fractura tectónica que serpentea bajo el Monte de los Olivos, esa elevación situada al oriente de Jerusalén que trasciende completamente su importancia geológica para convertirse en un símbolo espiritual de proporciones monumentales. Para innumerables observadores, esta correlación no podía ser desestimada como coincidencia. El epicentro no deambuló caprichosamente por el subsuelo urbano. Se posicionó con exactitud milimétrica en el lugar preciso donde la cronología humana, las profecías ancestrales y las expectativas apocalípticas han estado entrelazadas durante milenios enteros. Lo que aconteció posteriormente solamente incrementó la sensación de que algo sobrenatural estaba desarrollándose. Los sectores que sufrieron el mayor impacto no fueron los barrios modernos construidos con técnicas de ingeniería antisísmica de vanguardia, sino las zonas antiguas, esos senderos pulidos por las sandalias de incontables peregrinos a lo largo de generaciones, esos callejones estrechos delimitados por bloques de piedra caliza tallados hace 1000 años, esos monumentos que funcionan como anclas de la memoria sagrada de Jerusalén. Las paredes se agrietaron precisamente donde las plegarias han reverberado sin interrupción durante siglos. Los bloques pétreos se desplazaron en ubicaciones donde los rollos sagrados han sido estudiados, memorizados y transmitidos a través de 100 generaciones. Paradójicamente, vecindarios enteros de construcción reciente, ubicados a escasa distancia, reportaron niveles de daño prácticamente nulos, permaneciendo estructuralmente intactos como si una barrera invisible los hubiera protegido del cataclismo. Los ingenieros estructurales se apresuraron a inyectar cautela en el discurso público. Desde su perspectiva técnica, argumentaban que las diferencias en metodologías constructivas, en la calidad y tipo de materiales empleados y en la composición específica del subsuelo podían dar cuenta perfectamente de la distribución irregular del daño. El hormigón armado responde de forma radicalmente distinta que los bloques de piedra unidos con mortero primitivo. Los cimientos contemporáneos incorporan sistemas de aislamiento sísmico diseñados para absorber y disipar energía. Las estructuras milenarias carecen completamente de esta tecnología. Sobre el papel, cada explicación resultaba impecable, científicamente rigurosa, tranquilizadora incluso. No obstante, para aquellos que habitaban dentro del patrón de destrucción, para quienes caminaban diariamente por esas calles marcadas, las explicaciones técnicas se sentían profundamente insuficientes, como si describieran únicamente la superficie de un misterio mucho más profundo. Los residentes locales que recorrían las áreas afectadas percibían algo que resistía cualquier intento de cuantificación estadística. El trazado del impacto parecía seguir deliberadamente las zonas saturadas de densidad histórica y resonancia espiritual,
mientras salvaba construcciones vecinas pertenecientes a épocas completamente diferentes. La devastación no se expandía en círculos concéntricos desde un punto focal, como dictan los manuales de sismología. Seguía una ruta, y esa ruta, según murmuraban cada vez más voces, poseía una cualidad que helaba la médula: intencionalidad. No era violencia indiscriminada en todas direcciones, sino precisión, medida casi quirúrgica, como si algo o alguien hubiera elegido cuidadosamente qué tocar y qué preservar. Un habitante lo sintetizó de manera escalofriante: el terremoto sabía exactamente dónde estaba parado. La semántica empleada por diferentes grupos comenzó a divergir dramáticamente. Los expertos científicos invocaban el término coincidencia estadística. Los lugareños hablaban abiertamente de selección deliberada. Otros simplemente enmudecieron, perturbados hasta lo más hondo por la posibilidad de que esto trascendiera ampliamente la mera liberación de tensiones acumuladas en una falla geológica. Las escrituras ancestrales susurraban discretamente en el trasfondo de esas conversaciones inquietas, particularmente aquellos pasajes que describen ubicaciones geográficas específicas, siendo sacudidas no como accidentes fortuitos, sino como señales codificadas. El profeta Zacarías no habló en metáforas vagas, ancló su visión del futuro cataclismo en coordenadas precisas. El monte de los olivos se partirá por la mitad, especificando no solo la montaña, sino la dirección exacta de la fractura, de este a oeste, un momento puntual en el tiempo. La pregunta que comenzó a propagarse por la ciudad como un virus no se gritaba en las plazas, se transmitía en tonos casi reverenciales. ¿Por qué este lugar por encima de todos los demás lugares del planeta? ¿Por qué un terreno tan íntimamente ligado a profecías, oraciones y promesas divinas? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿por qué precisamente ahora, en este momento particular de la historia humana, cuando las tensiones geopolíticas alcanzan niveles críticos y las expectativas apocalípticas emergen silenciosamente del inconsciente colectivo? Cuando la noche descendió sobre Jerusalén, esa pregunta flotaba sobre la ciudad como un trueno que se niega a disiparse. Y créeme, esto apenas comienza a desarrollarse. Para comprender por qué el enfoque en el Monte de los Olivos perturbó a tantas personas de forma tan profunda, necesitamos trascender completamente los mapas topográficos y las líneas de falla. Esta elevación no constituye simplemente un accidente geográfico situado al este de Jerusalén. Representa un espacio donde la narrativa bíblica intersecta repetidamente con momentos decisivos en la trayectoria de la humanidad. Mucho antes de que los instrumentos modernos midieran la tensión acumulada bajo su suelo, las escrituras ya habían asignado significado trascendental a este terreno, marcándolo como un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo temporal. Fue en las laderas del Monte de los Olivos donde Jesús se retiró para orar en el jardín conocido como Getsemaní, cargando con el peso de lo que estaba por venir. Según los relatos evangélicos, ese suelo absorbió angustia, obediencia y rendición de una manera que pocos lugares en la historia han experimentado. Desde esta misma cresta, después de la resurrección, Jesús ascendió hacia los cielos, dejando atrás no silencio, sino una promesa explícita. Los ángeles declararon que retornaría de la misma manera, anclando la expectativa no en abstracciones teológicas, sino en una ubicación geográfica específica, verificable, cartografiable. El Monte de los Olivos se transformó así en algo que trasciende el concepto de mero escenario para eventos sagrados. Se convirtió en un marcador de continuidad entre partida y regreso, entre ausencia y presencia, entre la primera venida y la segunda.
Esa expectativa no se originó exclusivamente en el Nuevo Testamento. Siglos antes, el profeta Zacarías describió un momento futuro cuando el Señor plantaría sus pies sobre el monte de los olivos y la montaña misma se partiría de este a oeste, creando un valle masivo. Esta profecía es extraordinariamente precisa, nombrando tanto la dirección exacta como la ubicación específica, como si el propósito fuera asegurar que su cumplimiento no pudiera ser confundido con mera metáfora poética o interpretación alegórica. En la tradición bíblica, tal especificidad es extremadamente rara y deliberada, señalando que el lugar mismo porta un propósito inscrito en el tejido de la realidad. Debido a esto, el Monte de los Olivos funciona como un puente arquitectónico entre los testamentos. En las escrituras hebreas aparece en contextos de juicio, restauración e intervención divina directa. En el Nuevo Testamento se convierte en el escenario para la oración, la ascensión y el prometido retorno. Sufrimiento y esperanza, partida y expectativa, juicio y misericordia convergen sobre el mismo terreno. Existen muy pocas ubicaciones en todo el planeta que carguen con tal densidad de significado estratificado a lo largo de milenios. Cuando los reportes emergieron indicando que el daño había trazado esta cresta con precisión antinatural, multitudes sintieron instintivamente que algo más que geología aleatoria estaba operando. La preocupación no se arraigaba en superstición primitiva, sino en memoria textual, histórica y espiritual. Y las escrituras asocian repetidamente el temblor de la tierra con momentos en que realidades ocultas son reveladas y la complacencia es interrumpida violentamente. El Monte de los Olivos, ya saturado de significado profético hasta el punto de desbordamiento, parecía un candidato improbable para la coincidencia. Historia y profecía han compartido este paisaje durante milenios, desarrollándose frecuentemente en patrones superpuestos en lugar de eventos aislados. El suelo bajo el Monte de los Olivos ha sido testigo de oración, lágrimas, expectativa y espera a través de 100 generaciones. Cuando ese mismo suelo ahora muestra señales de tensión y fractura, evoca no solamente temor, sino reconocimiento. Para muchos, la perturbación se siente simbólica, como si una ubicación a la que se le ha confiado tanto significado estuviera nuevamente atrayendo atención hacia sí misma, no como reliquia del pasado, sino como señalización apuntando hacia algo que aún debe completarse. Ahora bien, aquí es donde los acontecimientos toman un giro que desafía toda explicación convencional y donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural comienza a disolverse por completo. En las horas que rodearon el temblor, la atención se desplazó hacia arriba cuando los reportes comenzaron a surgir sobre una luz radiante apareciendo sobre el monte del templo, visible contra el cielo oscurecido y capturada en múltiples grabaciones desde diferentes ángulos. Los testigos describieron la luz como claramente distinta de aeronaves, bengalas o efectos atmosféricos comunes. No parpadeaba ni se dispersaba. Apareció, mantuvo su forma brevemente y luego ascendió verticalmente, desapareciendo con brusquedad en lugar de desvanecerse gradualmente en la noche. Esa partida abrupta perturbó a muchos porque carecía del comportamiento que las personas instintivamente asocian con fuentes de luz naturales. Lo que hizo estos reportes más difíciles de descartar fue su familiaridad inquietante. Avistamientos similares han sido documentados en años previos, tanto por residentes como por visitantes, apareciendo intermitentemente sobre la ciudad vieja y el área del Monte del Templo. Cada vez se propusieron explicaciones, ilusiones ópticas, drones, reflejos, pero ninguna logró dar cuenta completamente de la consistencia en las descripciones. Una vez más,
la luz apareció donde historia, fe y expectativa están densamente estratificadas, atrayendo atención renovada precisamente cuando el suelo mismo acababa de ser sacudido. Simultáneamente, los reportes emergieron desde abajo, desde las profundidades. A través de la ciudad vieja, el monte de los Olivos y el valle de Cedrón, las personas describieron escuchar sonidos profundos y resonantes que no se asemejaban a construcción, aeronaves ni explosiones conocidas. No eran estallidos agudos, sino gemidos prolongados, metálicos en tono, acompañados por vibraciones similares a presión sentidas a través de paredes y pisos de piedra. Algunos compararon la sensación con estar de pie cerca de una estructura masiva bajo tensión. Otros la describieron como algo desplazándose bajo la tierra en lugar de sobre ella. Las autoridades reconocieron los reportes, pero lucharon por ofrecer explicaciones claras. Ninguna actividad militar confirmada coincidía con el momento. Ningún proyecto de construcción daba cuenta de la profundidad o extensión de los sonidos. El equipo de monitoreo no identificó inmediatamente una sola fuente convencional. La ausencia de claridad solo amplificó la inquietud, especialmente entre aquellos que experimentaron tanto el temblor como los sonidos dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. A medida que la incertidumbre crecía, un lenguaje familiar comenzó a resurgir entre los testigos, lenguaje extraído no de especulación, sino de las Escrituras. Pasajes que describen la tierra gimiendo, la creación respondiendo y momentos de silencio precediendo eventos decisivos fueron silenciosamente recordados. Para muchos, estas interpretaciones no eran declaraciones, sino reflexiones moldeadas por el reconocimiento de que Jerusalén rara vez ha sido simplemente otra ciudad más, cuando las señales aparecen en el cielo o en el suelo. En los textos bíblicos, sonido y luz frecuentemente acompañan transiciones, advertencias o revelaciones, no para abrumar, sino para despertar atención. Lo que más perturbó a los observadores no fue ningún fenómeno singular, sino la convergencia. Luz arriba, sonido abajo y suelo sacudido en el medio crearon una experiencia estratificada que resistía categorización fácil. Ya sea visto a través de cautela científica o memoria espiritual, los eventos presionaron la misma pregunta en la conciencia colectiva de la ciudad. ¿Son estas anomalías aisladas o fragmentos de un patrón más grande que todavía se está formando? Piensa en esto detenidamente, cuando fenómenos inexplicables comienzan a apilarse uno sobre otro en el mismo espacio geográfico y temporal. ¿En qué punto dejamos de llamarlo coincidencia y empezamos a reconocerlo como mensaje? Los habitantes de Jerusalén enfrentaban exactamente este dilema existencial mientras intentaban procesar lo que sus ojos habían visto y sus cuerpos habían sentido. Después de que el suelo cayó en silencio, Jerusalén no regresó a la normalidad. En cambio, la ciudad entró en un intervalo extraño que muchos describirían posteriormente como más inquietante que el propio temblor. Sobre el horizonte antiguo, una capa densa de nubes se instaló en su lugar, no rodando con el viento ni formándose desde un frente de tormenta que avanzaba, sino apareciendo casi fija, como si hubiera sido colocada allí deliberadamente por una mano invisible. El cielo no se revolvía ni amenazaba con lluvia, simplemente permaneció suspendido, inmóvil, vigilante. No hubo truenos, ninguna precipitación y ningún viento medible para explicar lo que siguió. Los meteorólogos más tarde notarían la ausencia de desencadenantes atmosféricos típicos. Sin embargo, para aquellos parados debajo del cielo, las explicaciones técnicas se sentían remotas y completamente insuficientes. Lo que las personas notaron primero fue la luz, o más precisamente, cómo comenzó a transformarse de manera antinatural.
La luz del día no se desvaneció naturalmente hacia el atardecer como había hecho durante miles de millones de años. En cambio, se adelgazó de manera desigual, drenándose hacia un gris antinatural que aplanaba el color y la profundidad de todo. Dentro de ese cielo que se oscurecía, algunos testigos reportaron puntos débiles de luz apareciendo sobre la ciudad. Pequeños resplandores constantes que no parpadeaban como aeronaves ni se dispersaban como reflejos. Se cernían brevemente, apenas perceptibles al principio, luego parecían desplazarse hacia arriba antes de desvanecerse, dejando atrás más preguntas que certezas. Las luces no dominaban el cielo, pero su presencia perturbó a quienes las vieron precisamente porque no se comportaban como se esperaba. A medida que el cielo continuaba oscureciéndose, el aire mismo pareció cambiar su composición. Muchos describieron una sensación de pesadez que no se confinaba a los pulmones, sino que presionaba a través de todo el cuerpo. Respirar se volvió más deliberado. Cada inhalación requería esfuerzo consciente. El movimiento se ralentizó sin instrucción. Los sonidos se suavizaron como si fueran absorbidos antes de poder viajar lejos. Los pasos ya no resonaban de la misma manera a través de los callejones estrechos. Las voces llevaban menos peso, apagándose antes de lo esperado. Incluso la actividad rutinaria adoptó un ritmo medido, como si el entorno mismo desalentara la prisa. Lo que hizo el momento particularmente perturbador fue la ausencia de caos impulsado por el miedo. No hubo pánico, ninguna multitud corriendo, ningún ruido frenético. En cambio, hubo quietud absoluta. Las personas se detuvieron donde estaban, algunos mirando hacia arriba, otros parados silenciosamente, inseguros de por qué se sentían obligados a pausar. La oscuridad no se sentía violenta o amenazante de la manera en que lo hacen las tormentas o los apagones. Se sentía vigilante, reflexiva, como si la ciudad hubiera sido colocada en suspensión en lugar de en peligro. El tiempo mismo pareció alterarse de una manera que desafía la física conocida. Los minutos pasaban sin urgencia. Las conversaciones se volvieron más silenciosas o se detuvieron por completo. Las personas se volvieron conscientes de sus pensamientos de maneras que no habían estado momentos antes. Bajo ese cielo, las suposiciones se sentían frágiles. La confianza se adelgazaba. El sentido familiar de control que proviene de la vida rutinaria se debilitaba, dejando atrás preguntas en lugar de conclusiones. Las nubes no se movieron rápidamente, ni se intensificaron hacia una tormenta. Se demoraron, manteniendo su posición sin escalada. Las luces débiles se habían ido tan repentinamente como habían aparecido. Eventualmente, tan sutilmente como había llegado, la pesadez comenzó a levantarse. La luz regresó sin espectáculo. El cielo reanudó sus patrones habituales. Sin embargo, el efecto permaneció grabado en la memoria colectiva. Para muchos en Jerusalén, la quietud que siguió al temblor dejó una marca más profunda que el propio temblor. Se sentía menos como secuela y más como una pausa deliberada, una interrupción intencional que invitaba a la reflexión. No era una advertencia gritada a través de la violencia, sino un momento silencioso que forzaba la atención hacia adentro, dejando a la ciudad preguntarse si lo que había pasado era meramente atmosférico o si el cielo mismo había participado brevemente en algo destinado a ser notado antes de que la vida se precipitara hacia adelante nuevamente. Pero hay algo que necesitas comprender aquí, algo que los medios de comunicación convencionales nunca mencionarán. Este tipo de fenómenos atmosféricos sin explicación científica sólida han sido documentados históricamente justo antes de eventos que cambiaron el curso de civilizaciones enteras. Cuando el cielo mismo parece contener su respiración, la historia nos enseña que deberíamos prestar atención.
Lo que ha inquietado más a los observadores no es ningún fenómeno singular, sino el momento en que estos eventos se están desarrollando. El temblor no ocurrió en un vacío histórico. Llegó a la sombra de lo que muchos eruditos bíblicos identifican como el 70º ciclo del jubileo, un período tradicionalmente asociado con reinicio, restauración y el retorno de la tierra a su propósito designado. En las Escrituras, el jubileo no es meramente ceremonial. Marca momentos cuando la historia se dobla, las deudas se liberan, las fronteras cambian y la propiedad se redefine. Cuando la perturbación toca la tierra durante tal ventana, la atención inevitablemente se dirige hacia el significado en lugar de la mecánica. Al mismo tiempo, desarrollos largamente considerados simbólicos se han movido hacia la realidad física. Las novillas rojas, un requisito esencial para los ritos de purificación descritos en la ley antigua, ahora existen y han sido reconocidas públicamente después de siglos de ausencia. Su presencia por sí sola no señala cumplimiento. Sin embargo, elimina una barrera que estuvo en su lugar durante casi 2000 años. Cuando prerequisitos que alguna vez se pensaron imposibles caen silenciosamente en su lugar, el momento comienza a sentirse intencional en lugar de accidental. Por encima de la tierra, los cielos han atraído igual escrutinio. Lunas de sangre, que se alinean precisamente con Purim en años consecutivos, han reavivado la discusión en torno a patrones celestiales vinculados a momentos de liberación y amenaza en la historia de Israel. Purim conmemora la supervivencia contra la aniquilación, un escape estrecho escrito en la memoria nacional. Ver eclipses lunares, reflejar esa colocación del calendario de manera consecutiva, ha provocado reflexión. No porque los eclipses sean raros, sino porque la alineación lo es. En la tradición bíblica, la luna a menudo está vinculada a la historia de Israel, reflejando luz durante la oscuridad en lugar de producir la suya propia. Mirando hacia adelante, los eclipses solares están programados para cruzar regiones de Europa cargadas de peso histórico, tierras marcadas por exilio, expulsión y legado no resuelto. Las Escrituras a menudo distinguen entre señales vinculadas a la luna y aquellas vinculadas al sol, asociando una con Israel y la otra con las naciones. La convergencia de ambas dentro de un marco de tiempo comprimido ha intensificado la sensación de que el cielo mismo está marcando estaciones en lugar de eventos aislados. Lo que se destaca no es el espectáculo, sino la acumulación. Estos elementos, ciclos de jubileo, preparación ritual, señales lunares, caminos solares, no están apareciendo con años de diferencia. Se están apilando. Cada uno por sí solo podría descartarse como coincidencia. Juntos sugieren impulso, patrones que se forman más rápido, brechas que se cierran, ventanas que se estrechan. Esta sensación de aceleración es lo que muchos encuentran más difícil de ignorar. La historia generalmente no anuncia sus puntos de inflexión con claridad, pero a menudo los revela a través de la convergencia. Cuando tierra, cielo, calendario y expectativa antigua comienzan a hacerse eco entre sí dentro del mismo periodo, la pregunta cambia. No si algo está sucediendo, sino hacia dónde está conduciendo. Permíteme plantearte algo crucial. ¿Cuántas coincidencias necesitan apilarse antes de que reconozcamos un patrón? ¿Cuántas señales deben converger antes de que admitamos que tal vez, solo tal vez, algo más grande que nosotros está orquestando eventos que trascienden nuestra comprensión? Los escépticos dirán que estamos viendo patrones donde no existen. Pero aquellos que estudian la historia con ojos abiertos saben que las mayores transformaciones de la civilización siempre fueron precedidas por exactamente este tipo de acumulación de señales.
mucho antes de que los instrumentos modernos trazaran líneas de falla debajo de Jerusalén. El suelo mismo ya había registrado su propio testimonio. En años recientes, el trabajo arqueológico a través de la ciudad y sus crestas circundantes ha descubierto capas de destrucción que no se asemejan a las secuelas de invasión, incendio o decadencia gradual. En cambio, estos estratos llevan la firma inconfundible de fuerza sísmica, paredes colapsadas en direcciones uniformes, bloques de piedra desplazados juntos, pisos doblados, como si la tierra se hubiera desplazado repentinamente debajo de ellos. Estas no son ruinas dispersas, sino fracturas coordinadas preservadas en el suelo como momentos congelados de conmoción. Lo que hace estos descubrimientos particularmente significativos es su datación. El análisis de radiocarbono y la tipología de cerámica colocan varias de estas capas de destrucción firmemente en el siglo VIII, antes de la Era Común, alineándose precisamente con el período referenciado por el profeta Amós. Amós abre su mensaje anclándolo 2 años antes del terremoto, un detalle que sugiere que el evento fue tan severo que se convirtió en un punto de referencia nacional. Posteriormente, el profeta Zacarías asumiría que su audiencia todavía recordaba ese terremoto siglos después, usándolo como comparación para un momento futuro de intervención divina. La arqueología ahora confirma que esto no fue metáfora, sino memoria grabada en piedra y polvo. Debajo del Monte de los Olivos mismo, los estudios subsuperficiales han identificado estructuras de falla consistentes con actividad sísmica a gran escala que corre de este a oeste. La alineación es sorprendente, no porque pruebe la profecía, sino porque refleja la especificidad geográfica encontrada en textos antiguos. Zacarías no habla abstractamente de que la tierra tiemble. Nombra una montaña, una dirección y una transformación. Cuando los escaneos modernos revelan una falla exactamente donde los escritores antiguos ubicaron la expectativa, la coincidencia se vuelve más difícil de descartar como mero azar. Agregando a esta convergencia están las inscripciones y textos fragmentarios descubiertos cerca del perímetro sagrado de Jerusalén. Algunos de estos escritos toman la forma de oraciones en lugar de proclamaciones, expresando anhelo de presencia e intervención divina asociada con la montaña oriental. El lenguaje es anticipatorio, no explicativo. No registra cumplimiento, sino esperanza grabada en piedra y preservada bajo tierra, esperando en lugar de declarar. Los eruditos notan que estos textos son anteriores a marcos teológicos posteriores, sugiriendo que la expectativa que expresan no fue impuesta después del hecho, sino incrustada temprano dentro de la cosmovisión de la comunidad. Esto importa porque reformula cómo se entiende la profecía. En lugar de especulación distante, estos escritos revelan una población que observa activamente, espera y orienta su esperanza en torno a ubicaciones y eventos específicos. La idea de Dios de pie sobre la montaña oriental no fue una invención posterior superpuesta a la historia. Fue una expectativa transmitida a través de generaciones, reforzada por la memoria de conmociones pasadas. Cuando los temblores actuales perturban el mismo suelo que una vez tembló y se recuerda, los ecos antiguos crecen más fuertes. El suelo debajo de Jerusalén no solo contiene ruinas, contiene recordatorios. Cada fractura redescubierta sirve como un testimonio silencioso de que la historia ha temblado antes. Y cuando lo hizo, dejó atrás tanto devastación como significado. El pasado, enterrado durante mucho tiempo, ahora presiona hacia arriba nuevamente, preguntando si esas advertencias anteriores fueron meramente registradas o destinadas a preparar a las generaciones futuras para un momento en que el suelo hablaría
una vez más. Ahora, aquí viene algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. Lo que los arqueólogos han descubierto recientemente no solo confirma relatos antiguos, revela que nuestros antepasados sabían algo que nosotros hemos olvidado, que la Tierra misma funciona como un libro de registro, documentando no solo eventos, sino advertencias para aquellos que vendrían después. A medida que el polvo se asienta y las preguntas se multiplican, las escrituras ofrecen un marco que resiste tanto la negación como la histeria. En la narrativa bíblica, el temblor rara vez se representa como destrucción aleatoria. Es exposición. Revela lo que es estable y lo que solo parecía serlo. El libro de Hebreos habla claramente de un temblor que elimina lo que es temporal para que lo que no puede ser sacudido permanezca. El énfasis no es la aniquilación sino la clarificación, no el terror sino la verdad. Lo que los eventos recientes han expuesto es cuán frágiles pueden ser incluso las estructuras confiadas durante mucho tiempo. La piedra antigua se movió, los terrenos familiares se desplazaron. Los sistemas asumidos como permanentes demuestran ser vulnerables en segundos. Esa vulnerabilidad se extiende más allá de los edificios. La confianza social, la estabilidad política y la certeza espiritual son todas probadas cuando el suelo debajo de ellas se niega a mantenerse quieto. El temblor no crea debilidad, la revela. Lo que sobrevive no es lo que parece más fuerte, sino lo que está arraigado más profundo. Por esto la resistencia se convierte en la medida real. No solo la resistencia física, sino la resiliencia espiritual. Jerusalén, considerada durante mucho tiempo como el eje de la historia y la fe, ahora refleja una realidad más amplia. Lo que sucede allí rara vez permanece contenido. La ciudad funciona como un espejo, reflejando tensiones, fracturas y preguntas que ya están presentes en todo el mundo. Cuando Jerusalén tiembla, las naciones lo sienten, no solo a través de los titulares, sino a través del reconocimiento silencioso de que la inestabilidad ya no es distante ni teórica. Debido a esto, la pregunta central comienza a cambiar. En lugar de preguntar, ¿es este el final?, una pregunta más penetrante emerge. ¿Estamos preparados? Las escrituras cambian consistentemente el enfoque de predecir líneas de tiempo hacia examinar cimientos. Jesús mismo advirtió contra el pánico, instando a la vigilancia en su lugar, conciencia sin miedo, urgencia sin caos, preparación sin obsesión. Esa preparación implica discernimiento, aprender a distinguir entre ruido y señal. Implica arrepentimiento, no como un gesto dramático, sino como realineación, alejándose de la falsa seguridad y la confianza fuera de lugar. Y implica vigilancia, no mirando ansiosamente al cielo, sino viviendo con claridad, integridad y humildad en el momento presente. El temblor no está destinado a paralizar, está destinado a despertar. Jerusalén ha soportado innumerables conmociones a lo largo de la historia. Los imperios se levantaron y cayeron alrededor de sus muros. Sin embargo, cada momento de temblor llevaba una lección para aquellos dispuestos a escuchar. La pregunta que presionan las escrituras es simple pero inquietante. Cuando los cimientos se mueven, ¿qué permanece en pie? La fe construida sobre el hábito puede vacilar. La identidad vinculada a estructuras puede colapsar, pero lo que está fundamentado en la verdad perdura a través de cualquier tormenta. A medida que los eventos continúan desarrollándose, la invitación no es temer, sino reflexionar, no especular interminablemente, sino examinar honestamente. Porque si el temblor revela lo que no puede durar, también revela lo que puede. Y en ese descubrimiento yace no solo supervivencia, sino transformación. Pero espera,
porque lo que estoy a punto de revelarte conectará cada pieza de este rompecabezas de una manera que te dejará sin aliento. Los eventos que hemos discutido no son capítulos separados, son versículos de una sola narrativa que se ha estado escribiendo durante milenios. Manos hacia el cielo, llorando mientras sentían el sonido pasar a través de sus cuerpos. Otros dijeron que venía del cielo, una voz que parecía moverse a través de la piedra y el aire por igual. El momento duró solo segundos. Sin embargo, para aquellos que lo escucharon, se sintió eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que el mensaje penetrara hasta la médula de sus huesos. Los científicos fueron rápidos en responder con sus explicaciones racionales. Las estaciones meteorológicas en todo Israel registraron cielos despejados, sin truenos, sin movimiento sísmico y sin rastro de ninguna fuente acústica identificable. Los expertos no pudieron encontrar explicación alguna que satisficiera los protocolos científicos. Sin embargo, para los fieles que estaban ante los muros antiguos, no se necesitaba explicación. Sus pensamientos se volvieron hacia las palabras de Isaías 27, versículo 13. Sonará una gran trompeta, y los que estaban perdidos volverán para adorar al Señor. Para ellos, el sonido no era un misterio de la ciencia, sino un mensaje del cielo, un llamado a despertar, a recordar, a regresar. Fue como si la voz de Dios hubiera pasado una vez más sobre Jerusalén, agitando tanto miedo como esperanza en igual medida. Las personas se miraban entre sí con ojos muy abiertos, preguntándose sin palabras si realmente habían sido testigos de lo que sus sentidos les decían que habían experimentado. Cuando el eco final se desvaneció en el aire nocturno, una quietud profunda cubrió el monte. Las personas permanecieron inmóviles, sus rostros iluminados por el último resplandor del atardecer, inseguras de lo que acababan de presenciar. Y entonces, debajo de ese silencio que parecía pesar toneladas, la tierra misma comenzó a temblar nuevamente, revelando las primeras señales de algo que había estado enterrado durante mucho tiempo debajo de la ciudad de la profecía. Algo que la historia había mantenido oculto durante miles de años, esperando pacientemente el momento designado para su revelación. Lo que sigue a continuación abriría un capítulo que la historia había guardado sellado durante milenios enteros. Y créeme cuando te digo que lo que los arqueólogos estaban a punto de descubrir desafiaría todo lo que pensábamos saber sobre el pasado y el futuro. En la ladera oriental de Jerusalén, el valle de Cedrón se extiende entre el monte de los Olivos y las murallas antiguas de la ciudad. El aire allí es seco y quieto, llevando el aroma de piedra y olivos. Generaciones de peregrinos han caminado por sus senderos estrechos, inconscientes de lo que yacía oculto debajo de sus pies. Fue aquí, en una cresta silenciosa del valle, donde se encontró una pequeña abertura en la roca, una entrada que conducía a una cueva olvidada que el tiempo mismo parecía haber sellado. Dentro, la tierra reveló algo que había dormido en silencio durante siglos. Descansando contra la pared de la cueva, había una figura humana preservada y atada. El cuerpo se sentaba erguido, rodillas atraídas hacia el pecho, envuelto apretadamente en cuerdas ásperas hechas de fibras antiguas. Las hebras se cruzaban una y otra vez, sin dejar ninguna parte del cuerpo libre. Las manos se levantaban hacia el rostro, cubriéndolo completamente, como si la persona hubiera intentado ocultarse de algo demasiado radiante para contemplar. Polvo y tiempo se habían endurecido sobre la forma, dándole el color pálido de la piedra circundante. La escena era inquietantemente quieta, ni pacífica ni violenta, solo solemne, como si la tierra misma recordara el momento en que fue sellada. Los arqueólogos se movieron con extremo cuidado, casi con reverencia. Alrededor,
encontraron pequeños fragmentos de cerámica y un broche de bronce grabado con letras hebreas antiguas. Cuando el polvo fue cepillado, apareció una sola palabra que heló la sangre de quienes la leyeron: juzgado. La inscripción era más antigua que las marcas funerarias conocidas de la región, y su significado golpeó profundamente. Se sentía más como un mensaje dejado en el silencio de la piedra, una advertencia atravesando los siglos. Cuando el descubrimiento llegó a Jerusalén, eruditos y rabinos se reunieron para estudiar el hallazgo con intensidad casi obsesiva. Algunos dijeron que pertenecía a una práctica funeraria olvidada. Otros creían que tenía significado espiritual. La postura atada, el rostro cubierto, la palabra juzgado. Juntos hablaban de la historia más antigua de la humanidad, el hombre escondiéndose de la presencia de Dios, exactamente como lo describe el Génesis cuando Adán y Eva se ocultaron después de la transgresión. Los rabinos recordaron la profecía de Isaías 2, versículo 19. Los hombres irán a las cuevas de las rocas por temor al Señor cuando se levante para sacudir la tierra. Para muchos, la cueva en el Valle de Cedrón se convirtió en más que un sitio arqueológico. Se convirtió en un espejo del alma humana, una imagen de la esclavitud espiritual, del miedo que todavía ata a la humanidad cuando se aleja de la luz divina. Los visitantes se pararon ante la abertura en silencio, sus rostros iluminados por el sol poniente que se filtraba débilmente. Algunos oraban suavemente, otros simplemente lloraban sin poder contener la emoción. El muerto atado parecía hablar sin palabras, recordando a todos los que lo veían que lo que está oculto debajo de la tierra un día será revelado ante el cielo. No hay secreto que permanezca enterrado para siempre cuando llega el momento de la revelación final. A medida que el crepúsculo se asentaba sobre el valle, la última luz del día tocaba la entrada de la cueva con dedos dorados. Las sombras se profundizaban y la figura dentro parecía desvanecerse una vez más en la piedra de la que había emergido. Sin embargo, algo en el aire había cambiado irreversiblemente. La tierra había descubierto no solo los restos de un hombre, sino un mensaje para los vivos, una advertencia que resonaba a través del tiempo. El temor del Señor todavía se mueve a través de Jerusalén, como siempre lo ha hecho, y aquí está la parte que hará que todo cobre sentido. Mientras la muerte ha hablado desde el polvo, una luz está comenzando a descender sobre la ciudad. Porque cada descubrimiento en la oscuridad prepara el camino para una revelación en la luz. La tarde después del descubrimiento en el Valle de Cedrón, Jerusalén parecía contener su respiración colectiva. A lo largo de la calle del Rey David, donde las piedras antiguas se encuentran con la ciudad moderna, los testigos comenzaron a congregarse. Al principio era solo un resplandor suave sobre el horizonte, tenue, dorado y quieto. Pero en cuestión de momentos, ese resplandor se intensificó y tomó forma. En lo alto apareció una forma, luz plegándose en lo que parecía una silueta humana, brazos extendidos, rodeada de rayos radiantes. Para muchos, se asemejaba a alas descendiendo sobre la ciudad, como si el cielo mismo se estuviera inclinando para tocar la tierra. Las personas se detuvieron en las calles, congeladas en sus pasos. Los automóviles redujeron la velocidad hasta detenerse por completo. El aire se llenó de voces silenciosas, algunas orando, otras sollozando incontrolablemente. Los teléfonos se elevaron hacia la luz y pronto múltiples grabaciones capturaron la misma visión desde diferentes esquinas de Jerusalén. Desde ángulos que confirmaban que esto no era una ilusión localizada, sino un fenómeno visible para miles. En cuestión de horas, los videos se habían propagado por todo el mundo como un incendio incontrolable. Espectadores de naciones distantes observaban en silencio mientras la ciudad santa brillaba
con un resplandor que no tenía fuente visible e identificable. Los científicos fueron rápidos en responder con sus teorías habituales. Las estaciones meteorológicas reportaron ninguna tormenta, ninguna descarga eléctrica, ningún dron o proyector en el área que pudiera explicar el fenómeno. Los expertos lo llamaron reflexión atmosférica, pero ninguno pudo explicar qué estaba reflejando la luz. El cielo había estado perfectamente despejado. No había nubes, no había humedad, no había nada que pudiera servir como pantalla para tal proyección. El evento duró casi 3 minutos completos, una eternidad en términos de fenómenos inexplicables. Luego, lentamente, se desvaneció, dejando atrás un silencio que parecía más profundo que la noche misma. Para los fieles, el significado era cristalino como el agua. Las palabras de Lucas 17, versículo 24, resonaban en muchos corazones. Como el relámpago que destella de un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día. La luz sobre Sión no era un truco de la atmósfera, sino un recordatorio de que la mirada del cielo todavía descansaba sobre la ciudad de David. Era una señal no de miedo, sino de presencia, como si, por un momento breve pero eterno, el cielo se hubiera inclinado lo suficientemente cerca para que la tierra lo viera con claridad. La imagen de esas alas descendentes agitó algo profundo en el inconsciente colectivo. Algunos dijeron que era un símbolo de misericordia divina. Otros creían que marcaba una reunión de tiempos cuando las señales en los cielos llamarían los corazones de los hombres a volverse de regreso a su Creador. Fuera lo que fuera, ninguno de los que lo vio podría olvidarlo jamás. La luz no era mero brillo sin significado. Era visitación, un mensaje escrito no en palabras, sino en resplandor, que la historia de Dios con su pueblo no estaba terminada, ni siquiera cerca de su conclusión. Y cuando la luz finalmente se desvaneció en la oscuridad, su reflejo parecía persistir en los rostros de aquellos que habían sido testigos. Una reverencia silenciosa llenó la ciudad, como si las piedras mismas hubieran absorbido el resplandor. Sin embargo, incluso cuando los cielos se quedaron quietos nuevamente, otro sonido comenzó a elevarse desde las profundidades. Desde debajo de las calles antiguas, pasos débiles resonaban, pasos que venían de las tumbas de los reyes. La historia no había terminado todavía. De hecho, apenas estaba comenzando su capítulo más asombroso. Debajo de la ladera sur de Jerusalén, la ciudad de David yace tallada en piedra sólida, una red de túneles antiguos y cámaras silenciosas que han guardado secretos durante milenios. Fue allí, durante la restauración de un pasaje, una vez usado para canalizar agua hacia el palacio real, que los trabajadores descubrieron una puerta sellada. La piedra estaba marcada con grabados débiles ennegrecidos por el hollín de fuegos antiguos. Cuando la barrera fue levantada, una ráfaga de aire quieto escapó como si la tierra exhalara después de 3000 años de silencio forzado. Dentro había una cámara diferente a cualquier otra descubierta anteriormente. Las paredes llevaban inscripciones hebreas tempranas, y a través del piso yacían fragmentos de cerámica estampados con sellos reales de la casa de David. Cerca de la pared del fondo, un cetro de marfil roto descansaba en el polvo, el emblema de la realeza. Pero en el centro se encontraba algo más extraño aún, un cofre de piedra sin marcar y oscurecido por ceniza. Polvo de oro brillaba débilmente alrededor de su base, y dentro de las grietas de la tapa había trazas de lino carbonizado, como si un fuego sagrado una vez hubiera ardido sobre él. Los eruditos reconocieron la conexión inmediatamente. David descansó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David, dice Primero de Reyes 2, versículo 10. Sin embargo, esta tumba no contenía huesos, ninguna corona, ningún cuerpo.
estaba vacía, como si deliberadamente hubiera sido dejada de esa manera. Un mensaje sellado en piedra, grabado en ausencia en lugar de presencia. La cámara parecía hablar de juicio y purificación, de algo santo una vez presente, pero ahora retirado, esperando. Cuando el descubrimiento se hizo público, Jerusalén se quedó en asombro silencioso. La trompeta había sonado, el valle había entregado su muerto atado, y ahora la tumba del rey había hablado. El patrón era innegable, imposible de ignorar. Cielo, tierra y profecía moviéndose como uno solo, como los engranajes de un reloj cósmico que finalmente había comenzado a marcar la hora designada. Pero incluso cuando el mundo se maravillaba de lo que había sido descubierto, susurros comenzaron a extenderse por la ciudad vieja. Sacerdotes e investigadores afirmaban haber trazado una bóveda aún más profunda debajo del monte del templo, un espacio oculto que coincidía con los planos bíblicos de Primero de Crónicas. Los escaneos subterráneos insinuaban una cámara arqueada debajo de la superficie, emitiendo una resonancia metálica débil. Algunos dijeron que las dimensiones coincidían con las del Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo antiguo. Sin embargo, el sitio permanecía sellado, intocado durante milenios. Los funcionarios del gobierno restringieron rápidamente el acceso, citando preservación. No se hizo ningún comentario adicional. El silencio solo profundizó la sensación de misterio. Entre los fieles, la conexión era inmediata. Apocalipsis 11, versículo 19, hablaba claramente. Entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo, y allí se vio el arca de su pacto. ¿Podrían el despertar de la tumba real y el redescubrimiento de una bóveda sellada debajo del monte ser más que coincidencia? Para muchos se sentía como si los dos fueran una sola historia. El eco del primer rey preparando el camino para el retorno del rey final. El hollín sobre el cofre de piedra, el polvo de oro, la cámara sellada debajo. Todos apuntaban a una narrativa divina escrita no en tinta, sino en tierra y luz. Si fuera cierto, marcaría no solo una maravilla arqueológica, sino una revelación espiritual. El resurgimiento del trono de misericordia y juicio. El arca que se desvaneció en el misterio un día regresaría como testimonio antes del final, oculta antes del diluvio, revelada antes del fuego. Las piedras de Sión, silenciosas durante tanto tiempo, parecían clamar una vez más, dando testimonio de que la historia misma estaba despertando. Cuando cayó la tarde, una quietud extraña se asentó sobre la ciudad de David. Los túneles debajo brillaban débilmente bajo las luces de los arqueólogos, mientras que arriba el viento se movía suavemente a través de los olivos. Las personas hablaban en tonos silenciados, como si fueran conscientes de que algo sagrado estaba cerca. Y aunque la entrada a la cámara fue sellada nuevamente, muchos creían que la historia debajo de Jerusalén no estaba terminada, que el mismo Dios, que una vez habló desde el arca, hablaría pronto nuevamente. La tierra había dado su testimonio y ahora los cielos se estaban preparando para responder, porque lo que viene después no es solo arqueología, es Apocalipsis. Comenzó sin advertencia alguna. En la tarde avanzada, mientras las campanas sonaban y las oraciones resonaban a través de la ciudad vieja, el cielo sobre Jerusalén se oscureció dramáticamente. Las nubes se reunieron en capas sobre las colinas de Sión, hinchándose con color y movimiento. En cuestión de minutos, la lluvia cayó en torrentes, sábanas de agua barriendo a través de los callejones estrechos y sobre las calles de piedra caliza. Los mercados del barrio judío, los escalones cerca del muro occidental y los caminos alrededor del Monte de los Olivos se convirtieron en ríos furiosos. Los adoradores corrieron en busca de refugio, amontonándose en sinagogas, iglesias y hogares. Algunos
permanecieron en las puertas observando en silencio, mientras la ciudad parecía lavarse a sí misma. Los meteorólogos más tarde lo llamarían una anomalía estacional, pero no había nada ordinario en lo que las personas vieron ese día. Las nubes no destellaban con relámpagos como en una tormenta normal. En cambio, arcos de luz plateada y azul brillaban a través de ellas como si la electricidad se hubiera detenido en el aire. El cielo resplandecía, temblando, pero quieto, luz suspendida, sin caer. No era una tormenta de destrucción, sino de asombro, y aquellos que se pararon en medio de ella sintieron algo más que lluvia en sus rostros. Sintieron el peso del recuerdo, la presencia de algo eterno tocando lo temporal. A medida que el agua corría por las calles, llevaba polvo del monte del templo y tierra de la ciudad de David hacia los valles debajo. Muchos vieron significado en eso, como si la tierra misma estuviera siendo limpiada. La inundación parecía fluir a través de la historia, tocando lugares donde reyes habían reinado, profetas habían llorado y el Hijo de Dios había caminado. Algunos dijeron que era solo clima, otros dijeron que era bautismo, una señal de que la ciudad estaba siendo lavada en preparación para algo mayor que cualquier cosa que hubieran presenciado antes. El versículo de Génesis 9, versículo 13, regresó a muchos corazones. He puesto mi arco iris en las nubes como señal de mi pacto. Aunque no apareció ningún arco iris, los arcos de luz sobre Jerusalén llevaban la misma promesa. El pacto todavía se mantenía firme. La lluvia que cubría las piedras de Sión no era castigo, sino profecía, un recordatorio de que la misericordia sigue al juicio y la limpieza sigue al fuego. Durante horas, la tormenta se derramó sin descanso. El sonido del agua precipitándose se mezcló con los cantos de oración que se elevaban desde cada barrio. Judíos y cristianos por igual hablaban del mismo sentido de que los cielos estaban hablando nuevamente, llamando a la ciudad a recordar su pacto. Cuando la lluvia finalmente disminuyó, piscinas de agua reflejaban la luz tenue del atardecer, convirtiendo cada calle en un espejo. Las personas salieron lentamente, sus ropas empapadas, sus rostros levantados hacia el cielo. No había truenos, ningún temor, solo reverencia. Los ancianos susurraban que nunca habían visto lluvia así. Los niños reían mientras chapoteaban a través del agua, inconscientes de la belleza solemne que los rodeaba. El aire olía a piedra, mirra y renovación. Por un momento, toda la ciudad parecía respirar como una sola, limpiada, silenciosa, viva. Luego llegó el silencio después de la inundación. El cielo se despejó, dejando una neblina suave sobre las colinas. Las aguas comenzaron a drenarse, y debajo de la calma, un temblor más profundo se agitó. Debajo de la tierra empapada, otro valle se estaba abriendo. El lugar una vez conocido como el Valle del Juicio, donde los profetas hablaron de naciones reunidas y destinos pesados. Jerusalén había sido lavada, el pacto recordado, y los cielos habían dado su señal, pero la historia no estaba terminada. La tierra también se estaba preparando para hablar una vez más, y lo que tenía que decir sacudiría los cimientos mismos de la realidad tal como la conocemos. Al suroeste de la ciudad vieja, donde las murallas de Jerusalén dan paso a acantilados empinados y terrazas de piedra, se encuentra un lugar tanto temido como olvidado, el Valle de Hinnom. Es un barranco silencioso ahora, bordeado de olivos y sombreado por los gritos de pájaros distantes. Los turistas caminan por sus senderos, inconscientes de que debajo de sus pasos una vez ardieron fuegos que nunca se apagaron. Este fue el Valle del Sacrificio, el lugar donde reyes antiguos volvieron sus rostros de Dios y donde ídolos fueron alimentados con las vidas de niños. Los profetas lo llamaron Tofet,
Una palabra que todavía tiembla con dolor y horror, incluso hoy. Fue allí, durante una encuesta que seguía a la gran tormenta, que un equipo de arqueólogos desenterró varios fragmentos de urnas cerca de una terraza colapsada. El suelo era oscuro, casi negro, llevando el olor de ceniza antigua. A medida que cavaban más profundo, encontraron piezas de tabletas de arcilla, quemadas y rotas, sus superficies grabadas con letras de la forma más temprana del hebreo. Un fragmento captó la atención del investigador principal. Debajo de capas de hollín, líneas débiles formaban una oración. Después de limpiar y escanear, la inscripción se volvió clara, y las palabras que revelaba congelaron la sangre de quienes las leyeron. El fuego regresará. Las palabras golpearon como un eco desde el pasado más oscuro. El equipo trabajó en silencio, documentando cada pieza con reverencia casi religiosa. Estos no eran ofrendas, no ídolos, sino restos de advertencia, quizás escritos por aquellos que presenciaron el juicio del valle siglos atrás. Las cenizas que una vez consumieron al inocente ahora producían una voz de arrepentimiento. Lo que había sido un lugar de desafío se había convertido en un testimonio de remembranza. Para los creyentes, el descubrimiento alcanzaba mucho más allá de la arqueología. El valle de Hinnom había sido durante mucho tiempo el símbolo del juicio divino, la imagen de la cual la palabra Gehenna, infierno, nació. Sus fuegos habían representado tanto castigo como purificación. Sin embargo, ahora, de esas mismas cenizas, la tierra había hablado nuevamente. El valle que una vez ardió con rebelión, ahora devolvía su testimonio, un mensaje no de ira, sino de memoria. Las palabras de Jeremías 19, versículo 6, cobraban vida con una claridad aterradora. Este lugar ya no se llamará Tofet, sino el Valle de la Masacre. El profeta había advertido que sangre y fuego llenarían este barranco debido a los pecados cometidos allí. Y sin embargo, incluso esa profecía tenía un final, una promesa de que de la destrucción vendría la restauración. Las tabletas encontradas en el suelo parecían llevar esa misma verdad. La línea «El fuego regresará» no hablaba solo de condenación, sino de la llama refinadora que limpia lo que una vez fue profanado. Eruditos y sacerdotes se reunieron en el sitio para estudiar los fragmentos con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Algunos creían que eran parte de un registro del templo escrito durante las reformas del rey Josías. Otros los veían como escritos proféticos ocultos antes del exilio babilónico. Independientemente del origen, el mensaje era innegable. El suelo de Jerusalén todavía lleva memoria. La tierra recuerda el pecado incluso cuando los hombres olvidan. Cada tormenta, cada temblor, cada señal descubierta en días recientes parecía converger sobre esta verdad. Que lo físico y lo espiritual no están separados, sino entrelazados debajo del suelo de Sión. A medida que el sol se ponía detrás de las colinas, la luz dorada se derramaba a través del valle. Las urnas y fragmentos brillaban débilmente, las letras antiguas brillando como si estuvieran vivas. Los arqueólogos permanecieron en silencio. Algunos dijeron que sentían calor elevarse del suelo, aunque el aire era frío. Era como si el valle mismo estuviera respirando nuevamente, no en maldición, sino en confesión. Para las personas de Jerusalén, el descubrimiento llevaba tanto temor como esperanza. El valle, una vez conocido por la muerte, había producido un mensaje de advertencia, sí, pero también de misericordia. El fuego puede regresar, pero no es enviado para destruir a los fieles. Viene a purificar, a preparar el mundo para lo que está por venir. En esa luz, el valle de Hinnom ya no era una herida abierta. Era un testigo silencioso de que la justicia y la misericordia se encuentran en el mismo lugar. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, truenos murmuraban lejos al este,
resonando a través de las colinas como el latido del corazón del planeta. Las señales de trompeta, inundación, tumba y fuego ahora parecían moverse hacia un propósito único, reuniendo fuerza como una marea creciente. Algo invisible los estaba uniendo, una convergencia escrita antes de que el tiempo comenzara. Desde el primer estallido de la trompeta hasta el temblor del suelo, desde la luz sobre Sión hasta el fuego en el valle, cada evento había parecido separado al principio, una secuencia extraña de señales a través de la tierra de Jerusalén. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, un patrón comenzó a emerger con una claridad que era imposible de negar. Trompeta, muerto, luz, tumba, arca, inundación, fuego. Cada fenómeno, ya sea en el cielo o debajo de la tierra, hablaba el mismo idioma. Ya no eran momentos aislados, sino hilos de un solo tapiz divino. Cielo y tierra se movían juntos, respondiéndose mutuamente en ritmo profético, desplegándose no en palabras, sino en la creación misma. Los sonidos en el cielo, las aguas en las calles, el descubrimiento de huesos y reliquias. Todas estas cosas formaban una sola voz unificada, como declara Romanos 8, versículo 22. Toda la creación gime como en dolores de parto. La tierra no estaba muriendo, estaba dando a luz algo completamente nuevo. El temblor de las montañas, las tormentas sobre la ciudad y el fuego que se elevaba de las cenizas no eran caos sin sentido. Eran testimonio orquestado. Los cielos hablaban y el suelo respondía en perfecta armonía. Los científicos buscaban patrones de clima, geología y coincidencia. Sin embargo, sus instrumentos no podían medir el pulso de la profecía que latía debajo de los datos. Algo mayor estaba agitándose bajo las cifras y gráficos. La trompeta había sonado, llamando a las naciones a despertar de su sueño. El muerto atado en el valle había surgido como símbolos de remembranza y advertencia. La luz sobre la torre de Sión había descendido como una señal de misericordia divina. La tumba del rey había sido revelada para hablar de juicio y renovación simultáneos. El rumor del arca había recordado a los fieles que el pacto todavía se mantiene firme a través de las edades. La inundación había limpiado las calles antiguas. El fuego había purificado la memoria del valle maldito. Y ahora la convergencia había llegado finalmente. Jerusalén se encontraba una vez más en el centro de la conversación del cielo con la tierra. Para aquellos que observaban con ojos espirituales, se volvió claro que el mundo mismo estaba respondiendo al orden divino. El cielo no brillaba por casualidad, el suelo no se abría por decadencia natural. Las aguas no se levantaban simplemente por patrones climáticos. Todo se movía en armonía perfecta, como si la mano del Creador estuviera dirigiendo una sinfonía final de revelación que había estado ensayándose durante milenios. El significado no estaba oculto detrás de velos impenetrables. El cielo se mueve con propósito, la tierra tiembla con intención. Y Jerusalén, el reloj eterno de la profecía, marca la hora designada. Las piedras que una vez llevaban la historia, ahora llevaban advertencia grabada en su esencia misma. El aire se sentía cargado con propósito, como si trompetas invisibles estuvieran afinándose para un sonido aún por venir, una nota final que resonaría a través de toda la creación. Y aún en el silencio entre estas señales, una compasión profunda persistía, la misericordia de un Dios que advierte antes de actuar. Esto no era caos desenfrenado, era orquestación divina. Cada elemento, sonido, agua, luz, polvo, llama, respondía al mismo comando supremo. La trompeta llamaba desde las alturas, la inundación limpiaba el pecado acumulado. Los muertos daban testimonio silencioso. El arca se agitaba debajo de la piedra milenaria.
El valle recordaba su fuego purificador, y a través de todo, una verdad continuaba elevándose como el humo del incienso sagrado. La creación misma estaba testificando que su rey estaba cerca, muy cerca. En cada era, Jerusalén ha permanecido como un espejo del cielo, una ciudad elegida no por su fuerza militar o riqueza económica, sino por su simbolismo profético. Es el corazón palpitante de la profecía, la medida del tiempo divino, el lugar de encuentro del juicio y la misericordia. Ahora, mientras las señales convergen por encima y por debajo de sus colinas ancestrales, ese reloj antiguo ha comenzado a marcar una vez más con precisión inquietante. El sonido de su repique no es miedo paralizante, sino despertar urgente, el recordatorio de que cada promesa escrita en las Escrituras permanecerá cumplida hasta la última letra. El tiempo para la curiosidad pasiva está terminando rápidamente. El tiempo para el arrepentimiento genuino ha llegado con fuerza total. Las señales no se dan para maravilla vacía solamente, sino para preparación activa. La trompeta no es un sonido de espectáculo entretenido, sino de convocatoria seria. Cada eco llama al corazón a regresar antes de que suene la siguiente nota, antes de que la paciencia divina alcance su límite designado. Incluso ahora, en este preciso momento, la misericordia todavía mantiene la puerta abierta de par en par. La lluvia ha cesado su torrente, el fuego ha disminuido su intensidad, y los cielos han caído en silencio expectante, pero no por mucho tiempo más. Cada movimiento en las nubes, cada temblor en el suelo susurra la misma verdad con claridad cristalina. El Rey está viniendo. Antes de que suene la siguiente trompeta, todavía hay misericordia disponible, pero los cielos ya están preparando su respuesta final. La historia de estas señales no se cuenta para agitar el miedo irracional, sino para despertar corazones dormidos. Desde la trompeta sobre el monte del templo hasta el fuego en el valle de Hinnom, cada evento habla una verdad innegable, que el cielo no ha olvidado la tierra ni por un solo instante. Jerusalén permanece una vez más en el centro de una conversación divina que trasciende el lenguaje humano. Un recordatorio grabado en piedra, cielo y tierra, de que la profecía no es historia antigua muerta, sino realidad viva palpitante. Si estas palabras han movido tu espíritu hasta lo más profundo, deja que te guíen hacia la oración sincera. Comparte este mensaje para que otros puedan escuchar lo que la creación ya está declarando a gritos, que el Rey está cerca, más cerca de lo que cualquiera se atreve a imaginar. Observemos no con curiosidad pasajera, sino con reverencia activa. Escuchemos atentamente el próximo sonido que sacudirá tanto el cielo como la tierra hasta sus cimientos. Las señales no están terminando ni disminuyendo. Se están reuniendo, intensificando, convergiendo. Y mientras lo hacen, que nuestros corazones sean encontrados despiertos, arrepentidos y listos para el retorno de aquel que era, que es y que ha de venir con poder y gloria. Y ahora, permíteme llevarte aún más profundo en esta narrativa que conecta el pasado antiguo con el futuro inminente. Porque lo que estoy a punto de revelarte sobre el rey Salomón y sus secretos enterrados añadirá una dimensión completamente nueva a todo lo que hemos discutido. El rey Salomón sigue siendo una figura intrigante e inmensamente fascinante porque la Biblia detalla su reino sobre vastos territorios con una especificidad asombrosa. Durante muchos años, historiadores debatieron acaloradamente la existencia misma de la tumba del rey Salomón, que se decía contenía una porción de su inmensa riqueza legendaria, ya que nadie que afirmara conocer su ubicación exacta fue capaz de localizarla con certeza.
El rey Salomón permanece como una figura fascinante con la Biblia, detallando su reinado sobre territorios extensos que incluían desde el Éufrates hasta Egipto. Sin embargo, un giro significativo de eventos ocurrió cuando un grupo de arqueólogos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalén se embarcó en una excavación del templo perdido del rey David. En un giro sorprendente que nadie anticipaba, descubrieron el lugar de descanso final de su hijo, el rey Salomón. Este descubrimiento sugiere que lo que pensábamos que sabíamos sobre la ubicación y el contenido de la tumba podría haber sido fundamentalmente erróneo durante siglos. En este capítulo explicaremos con más detalle cada aspecto de este descubrimiento monumental. Antes de sumergirnos completamente, compartamos información crucial sobre el rey Salomón, que muchos desconocen. Salomón, también referido como Jedidías, fue un rey judío del antiguo Israel e hijo del rey David, sucediéndolo en el trono con gran pompa. Es reconocido como uno de los últimos gobernantes de un Israel y Judá unidos bajo una sola corona. Notablemente, Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, dedicándolo completamente a Yahvé o Dios, con una ceremonia que duró días. Es renombrado por su inmensa riqueza, que superaba a todos los reyes de su tiempo, sabiduría proverbial que atraía visitantes de tierras distantes, y poder político que se extendía por vastas regiones. Es considerado como uno de los 48 profetas judíos reconocidos. En el Nuevo Testamento es representado como un maestro sabio cuya sabiduría es finalmente eclipsada por la de Jesús de Nazaret, estableciendo un paralelo profético. El Corán también lo honra como un profeta musulmán significativo conocido como Suleimán. Además, fuera de los relatos bíblicos, Salomón es frecuentemente reconocido como un mago y exorcista, asociado con varios amuletos y textos de poder espiritual. Descubriendo la tumba del rey Salomón, un equipo de científicos y arqueólogos, encabezado por Eilat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hizo el descubrimiento notable de la tumba de Salomón en la ciudad de David. Esto siguió al hallazgo arqueológico significativo de la doctora Mazar en 1986, cuando descubrió una puerta monumental inicialmente fechada en el siglo IX antes de la Era Común, ubicada aproximadamente 150 metros al norte de la ciudad de David, en el área de Ofel. En ese momento inicial, Mazar no tenía suficiente evidencia para conectar la puerta con el rey Salomón y eligió sabiamente no afirmar tal conexión sin pruebas sólidas. En 2009, ella regresó para excavar el sitio de Ofel una vez más con tecnología más avanzada. A medida que su equipo descubría capas que databan del período del primer templo y reunía más hallazgos concretos, Mazar comenzó a reevaluar la datación de la estructura de la puerta con nuevos ojos. Con la nueva evidencia en mano, concluyó que probablemente databa del siglo X antes de la Era Común, alineándola perfectamente con la era del rey Salomón, tal como se describe en las Escrituras. ¿Por qué confiar en el descubrimiento arqueológico de Mazar por encima de otros? La doctora Eilat Mazar fue una científica sobresaliente con un respeto profundo por el método científico riguroso. Como arqueóloga, uno de sus principios rectores era: debemos dejar que la piedra hable por sí misma. El difunto Herschel Shanks enfatizó sus calificaciones en un artículo de 2007 en Biblical Archaeology Review, afirmando que su competencia profesional no sería cuestionada por ningún académico serio. Mazar es considerada una científica bíblica excepcional, hábil en trazar conexiones entre narrativas bíblicas y evidencia arqueológica concreta. A diferencia de muchos académicos modernos que mantienen una separación estricta entre fe y ciencia,
ella no tenía reservas sobre integrar la Biblia en su investigación metódica. Sus hallazgos incluyen más de 30 sellos oficiales, uno de los cuales la emocionó particularmente más allá de la medida. A diferencia de muchos científicos y eruditos que frecuentemente ven la ciencia y la religión como adversarias en guerra perpetua, Mazar abrazó el potencial de armonía entre las dos disciplinas. Su experiencia jugó un papel crucial en este descubrimiento significativo, que curiosamente no estaba específicamente dirigido a localizar la tumba de Salomón, sino algo incluso más grande y monumental. Mientras excavaba la sección más antigua de Jerusalén, en busca del palacio del rey David, Mazar y su equipo tropezaron con un segmento de pared masivo que medía aproximadamente 210 pies de largo, conocido en árabe como la Cueva de los Reyes. Este segmento presentaba una estructura de puerta elaborada, una torre de esquina fortificada y una estructura real que sugería propósito gubernamental. El tamaño absoluto de la pared llevó a los arqueólogos a sospechar que podría ser parte de un edificio más grandioso, posiblemente un templo o palacio real, alimentando su entusiasmo sobre un vínculo potencial con el reinado del rey Salomón. La datación por radiocarbono confirmó, sin lugar a dudas, que el sitio se remonta al tiempo de Salomón con precisión científica. Mazar señaló que esta fue la primera instancia de encontrar una estructura de ese período que se alinea perfectamente con las descripciones de los edificios del rey Salomón en Jerusalén, tal como se registran en las Escrituras. Pero, ¿podría esto haber sido construido por otro rey y no por Salomón? La evidencia dice que no. Mazar aclaró que había muy pocos reyes del siglo X capaces de construir tal estructura con tal magnificencia. Principalmente, David y Salomón poseían los recursos, la mano de obra y la visión. Según la Biblia, el rey David, famoso por su batalla épica con Goliat, fue el padre de Salomón y se le atribuye iniciar la construcción del primer templo en Jerusalén en el monte del templo. Además, cerámicas encontradas cerca de la pared ayudaron a datar la estructura a la última mitad del siglo X antes de la Era Común, coincidiendo perfectamente con el reinado del rey Salomón. Entre los descubrimientos había vasijas de almacenamiento de cerámica de aproximadamente 3 pies de altura, 1 metro completo, una de las cuales llevaba una inscripción hebrea, identificándola como perteneciente a un funcionario gubernamental de alto rango. Este sello oficial proporcionó evidencia directa de administración real organizada. El descubrimiento de la tumba del rey Salomón ha sido durante mucho tiempo un objetivo primario para los arqueólogos de todo el mundo. Y el hallazgo reciente de un segmento de pared en el área de Ofel representa un hito histórico monumental. Esta área, una de las secciones más antiguas de Jerusalén, se cree que es la ubicación del palacio del rey David. Este descubrimiento significativo ha arrojado nueva luz sobre la historia del área, reforzando las tradiciones bíblicas que ubican al rey Salomón, el monarca legendario del antiguo Israel, en la ciudad de David con precisión histórica. Este hallazgo es crucial ya que apoya el retrato bíblico de Salomón como un gobernante poderoso que presidía un vasto reino, contrarrestando las visiones minimalistas que lo representan meramente como un líder tribal insignificante sin poder real. La ciudad de David, nombrada en honor al rey David, el padre de Salomón, se considera la parte más antigua de Jerusalén, situada justo al sur de la ciudad vieja de hoy. Se piensa que es el asentamiento original donde David estableció su capital después de conquistar Jerusalén de los jebuseos en una batalla decisiva. Excavaciones extensas en esta área han revelado numerosas estructuras antiguas y artefactos que iluminan la historia temprana de Jerusalén con detalles asombrosos.
Conocida como la colina de Wadi, la ciudad de David es reconocida como el núcleo original de la antigua Jerusalén durante las edades de bronce y hierro. Se encuentra en la parte sur de la cresta oriental de Jerusalén, flanqueada por el valle de Cedrón al este y el valle de Tiropeón al oeste, justo al sur del monte del templo, donde una vez se elevó el templo sagrado. El sitio contiene restos de la Edad de Bronce Media, incluida una red defensiva que rodea el manantial de Gijón, la fuente de agua vital de la ciudad. Entre los hallazgos significativos se encuentran la gran estructura de piedra y la estructura de piedra escalonada de la Edad de Hierro. Ambas han generado un debate académico continuo sobre sus conexiones con el rey David o períodos posteriores. Uno de los hallazgos notables en la ciudad de David es el túnel de Siloé, también conocido como el túnel de Ezequías, construido para canalizar agua hacia la ciudad durante un asedio. Este túnel ejemplifica las capacidades de ingeniería avanzadas de los antiguos habitantes de Jerusalén. Aunque tradicionalmente atribuido a Ezequías, excavaciones recientes han sugerido que el túnel puede ser más antiguo de lo que se pensaba. Además, restos del período romano, como el estanque de Siloé y la calle escalonada, también han sido desenterrados, revelando capas de historia. Hoy, estas áreas excavadas son parte del Parque Nacional de las Murallas de Jerusalén, administrado por la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel y operado por la Fundación Ir David. El parque está situado en Wadi Hilwe, adyacente al barrio palestino de Silwan, en Jerusalén Oriental, que bordea un asentamiento israelí, creando una zona de complejidad arqueológica y política.